Pues mis hermanos, entremos ahora a la exposición de la palabra de Dios por medio de la primera carta de Pablo a los Corintios que estamos estudiando, donde el apóstol Pablo está tratando con el tema de la resurrección de los muertos, doctrina que es importantísima en nuestra fe dentro del Evangelio, porque a través de la resurrección de los muertos tenemos esperanza de una mejor vida después de la muerte. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Sin embargo, en la iglesia en Corintio, donde Pablo se estaba escribiendo, había hermanos incrédulos, los cuales no creían en la resurrección de los muertos. Por ese motivo es que Pablo se toma todo un capítulo para hablarles y explicarles de este tema tan importante, partiendo de la predicación que les había hablado o les había dado del Evangelio, donde les expuso que Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, que fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día de los muertos como una primicia o como un primer fruto de los muertos. Sin embargo, también hemos visto que después de esta primicia, el Señor va a transformar a todos los vivos a su venida, es decir, a todos aquellos que sean de su rebaño, los que estén con la finalidad de que ya todo el cuerpo de Cristo esté junto a Él por toda la eternidad. Pero también miramos que dentro de este proceso, también el Señor va a someter a todos sus enemigos en su reinado, donde incluso la muerte va a ser destruida para al final, por último lugar, va a entregar el reino al Padre para que Dios sea en todos y en todo, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente lo que hemos visto en los primeros 28 versículos del capítulo 15. Sin embargo, aún tenemos 3 puntos más por exponer en el contexto de la resurrección de los muertos. Y esos 3 puntos son los que vamos a tratar el día de hoy. Y estos son, en primer lugar, ¿por qué sufrir voluntariamente si no hay resurrección de los muertos? En segundo lugar, ¿cómo será nuestro cuerpo en la resurrección? Y en tercer lugar, hay un misterio revelado. Así que bajo estos 3 puntos vamos a analizar los versículos 29 hasta terminar el capítulo 15 en el versículo 58, pero le vamos a dar lectura solamente como introducción a los versículos 29 al 33. Así que les invito a ver su Biblia allí en Primera a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 29 al 33. Nos dice aquí la palabra de Dios: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovechará si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: si no hay resurrección, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Oremos. Oh bendito Dios, queremos poner en tus manos esta enseñanza del día de hoy para que tu Espíritu Santo nos hable, nos instruya en relación a este tema tan importante en nuestra fe, para que por ninguna situación nosotros vayamos a caer en incredulidad como estaba pasando, Señor, en esta iglesia en el primer siglo. Así que, mi Dios, queremos poner esta enseñanza en tus manos, que nos guíes, nos ayudes, y sobre todo a mí, Señor, para que sea claro en el mensaje que quiero darle a mis hermanos, para que ellos sean edificados, así como tú ya lo hiciste conmigo. Así que nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Jim Elliot, un misionero y traductor de la Biblia, estando él en un campamento de entrenamiento lingüístico por allá en los años de 1950, ahí conoció a un misionero
que le habló de una tribu salvaje en Ecuador llamada los Huaorani, que también era conocida como los Auca, los cuales eran muy violentos y peligrosos, sobre todo a los forasteros. Nadie podía llegar allí porque eran tremendos los de esa tribu. Ahora, cuando Elliot terminó sus estudios 2 años después, por allá en 1952, tomó la decisión de irse junto con su esposa Fleming a Ecuador con la intención de evangelizar a los indígenas de esa región. Solo que tomó la decisión primeramente de quedarse en Quito y después mudarse hacia el interior de la selva. 3 años después, en 1955, Elliot, junto con otros 4 misioneros, se prepararon para ir a la tribu de los salvajes Auca. Sin embargo, empezaron a hacer su expedición a través de una avioneta usando un altavoz y una canasta donde le ofrecían a los de la tribu regalos para ir interactuando por ellos. Lo hacían desde el aire. Empezaron allí a hacer sus viajes. Y después de varios meses de estar haciendo este ejercicio, tomaron la decisión de hacer un campamento a cierta distancia a orillas del río Curaray, donde posteriormente fueron abordados por un pequeño grupo de la tribu, con los cuales empezaron a interactuar y de hecho pudieron incluso a uno de la tribu darles una vuelta en la avioneta, ¿verdad? Empezaron ya a interactuar con ellos y entonces después de esto y empezaron a hacer planes de ya irse e integrarse directamente a la tribu. Sin embargo, sus planes se vinieron abajo cuando un grupo de 10 guerreros llegaron ante ellos y a todos los mataron con su lanza. Evento que posteriormente fue publicado por la revista Life. Pero aún así, su esposa, junto con otros misioneros, continuaron con la labor de evangelización a la tribu hasta el punto que el Señor les abrió la puerta para poderlo lograr. Y ya cuando entraron allí a la tribu, conocieron incluso a uno de los asesinos de Elliot, el cual les narró cómo sucedieron todos los acontecimientos. Y guerrero de allí, de esa tribu, se llamaba Mikayani. Mikayani era el nombre de uno de los 10 guerreros que fueron para dar muerte a los 5 misioneros. Ahora, años después, derivado de este evento, salió un libro a la venta titulado Portales de Esplendor. Y en base a este libro, después se hizo una película llamada Punta de Lanza. Y lo que quiero resaltar es una parte de esta película donde está Elliot platicando con su hijo antes de hacer su último viaje, donde su hijo le pregunta: papá, ¿qué pasa si los nativos los atacan? ¿Van a sacar sus pistolas y se van a defender? A lo que Elliot le responde: no lo haremos, hijo, porque ellos no están preparados para ir al cielo como nosotros lo estamos. Esto nos enseña que había una fuerte convicción en Elliot de la seguridad que tenía de ir al cielo por medio de Jesucristo. Seguridad que ni la muerte le podía quitar. Y esa es la convicción que también ha movido a muchos cristianos dentro del cuerpo de Cristo para llevar el evangelio a los perdidos. Esto independientemente que su vida esté en peligro de muerte, como fue el caso de estos 5 misioneros allí en Ecuador. Y esta convicción, mis hermanos, fue la misma que movió al apóstol Pablo para llevar el evangelio a los perdidos, donde también él experimentó muchísimos padecimientos, como se los menciona a los Corintios en su segunda carta en el capítulo 11, donde dice: 5 veces recibí 39 azotes, es decir, 49 menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez fui apedreado, que casi lo dieron por muerto. 3 veces padeció naufragio.
Y también dice, he estado en peligros de ríos, de ladrones, de mi nación, de gentiles, de desiertos, de mar y de falsos hermanos. He estado en trabajo y fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío y desnudez. Esto nos enseña que el ministerio de Pablo no fue nada, pero nada fácil. Sin embargo, nada de esto detuvo al apóstol Pablo para llevar el evangelio, porque él sabía que él también estaba preparado para ir al cielo a través de Jesucristo. Por eso también le dice a los filipenses en el Filipenses capítulo 1, en los versículos 21 al 24, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es claro que Pablo sabía que había necesidad y que tenía que hacer la obra, pero también sabía que si partía al cielo estaría con Cristo por toda la eternidad. Y esta también, mis hermanos, debe ser nuestra convicción, porque la muerte no es el fin, como muchos lo enseñaban en el primer siglo y como muchos incluso hoy lo siguen esperando. Tu mejor día hoy. Y eso es una mentira. Y Pablo, mis hermanos, para reforzar este punto, es decir, de que la muerte no es el fin, hace algunas preguntas en el contexto de la resurrección, en los versículos 29 y 30, donde dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitasen o resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Aquí entramos a nuestro primer punto de la enseñanza, porque si no hay resurrección de los muertos, ¿por qué sufrir voluntariamente o peligrar a toda hora, como se menciona al final del versículo 30? Es claro que Pablo hace estas preguntas con la intención de que los corintios reflexionen que sería absurdo o sin sentido sufrir por una causa que está perdida o que no hay esperanza. Por eso también le dice en el versículo 32 del texto base, si como a hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué aprovechará o qué aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahora, lo que primero que Pablo expone aquí es una situación difícil. Cuando dice batallé en Éfeso contra fieras, esto se refiere a participar en una pelea contra animales salvajes, como por ejemplo con un león, un oso o un gato montés. Sin embargo, esto también se puede referir a una contienda con adversarios, los cuales actúan como bestias. Y en relación a esto, Judas, en Judas capítulo 1, verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Y un poco más adelante dice en el verso 10, pero estos, hablando de esos hombres, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Es decir, como animales sin entendimiento, es lo que está diciendo. Y así es como actúan, mis hermanos, los hombres impíos, porque convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y ahora en relación a este tipo de hombres que actúan como animales, Pablo también tuvo discusiones con ellos, como Lucas lo narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando dice que unos hermanos en Judea vinieron, o más bien que unos vinieron a los hermanos y les estaban enseñando, unos judíos que vinieron a los hermanos, les estaban enseñando a que tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés
para que ellos pudieran ser salvos. Y con estos hombres, Pablo tuvo una discusión o una contienda no pequeña, dice la Escritura, porque la salvación no depende de los ritos de la ley, sino de la gracia por medio de la fe, como dice Efesios 2:8. Entonces, con este contexto, cuando Pablo dice, batallé en Éfeso contra fieras, puede ser una referencia a las discusiones que tuvo con judíos en Éfeso, como se menciona en Hechos capítulo 18, verso 19, donde dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Lo cual quiere decir que Pablo se daba sus buenos agarrones con los judíos, pero no en el sentido de pelear, sino para dejarles bien en claro, darles dirección, cómo estaba operando Dios en la salvación y en el perdón de pecados por medio de Cristo en el nuevo pacto. Eso es lo que estaba Pablo queriéndoles enseñar. Sin embargo, dice Pablo, ¿de qué o de qué aprovecha tener todas estas batallas o discusiones si los muertos no resucitan? Por eso dice, mejor comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Usted no tiene caso estar perdiendo el tiempo ahí si no hay realmente una resurrección. Y Pablo aquí cuando dice esto, comamos y bebamos porque mañana moriremos, está tomando una escritura del profeta Isaías. Cuando Dios está llamando al pueblo al llanto y al lamento, como cuando vienen invasores, los está llamando así, pero el pueblo decidieron hacer caso omiso. Mejor dijeron, no, mejor vamos a comer, vamos a beber, no importa que mañana moriremos. Esa es la parte que está extrayendo el apóstol Pablo de Isaías. Por eso es que les dice, si no hay resurrección de los muertos, así es como deberíamos estar, como bebiendo y bebiendo. A final de cuentas vamos a morir el día de mañana. Y esto es lo que está mencionando en el versículo 28 del texto base. Incluso dice Pablo, si los muertos, dice, incluso bautizarse por los muertos, es lo que también dice. Habla, primero bautizarse con los muertos y luego habla del pleito con las fieras, como si fueran con los animales, ¿no? Pero también dice, ¿de qué caso tiene bautizarse por los muertos si no hay resurrección? Ahora, en relación a este punto del bautismo por los muertos, es importante tener presente que Pablo en ocasiones decía cosas que eran difíciles de entender. De hecho, el apóstol Pablo también lo afirma el apóstol Pedro también lo afirma en 2 Pedro 3, versos 15 y 16, donde dice, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces es claro que el mismo apóstol Pedro está afirmando que había cosas que Pablo escribía en sus epístolas, las cuales eran difíciles de entender. Y lo que está mencionando Pablo en el versículo del bautismo a los muertos, el 29, al final del 29, cuando dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Son de esas cosas que son difíciles de entender, sobre todo porque aparentemente lo que nos está diciendo es que había bautismos por los muertos. Pero esto es algo que va totalmente en contra del Evangelio, porque la salvación no depende del bautismo que se puede hacer por una persona. Porque la salvación es por fe, como dice la Escritura en Romanos 3:28, donde nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y un poco más adelante dice en 4 versículos 2 y 3,
Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto nos enseña que la salvación es únicamente por la fe y nunca por una obra como el bautizarse por una persona muerta. Sin embargo, les pregunto, nosotros como cristianos nos bautizamos por un muerto. ¿Qué piensan al respecto? ¿Nos bautizamos por un muerto? Pues sí lo hacemos, mis hermanos. Solo que en el caso de nosotros no es para salvación, sino como una ordenanza que Jesús nos dejó. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que así de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es claro que por medio del bautismo en agua nos identificamos con la muerte de Cristo y también con la resurrección para andar en vida nueva. Pero aún así, no es claro lo que Pablo quiso decir aquí cuando dice por qué pues, se bautizan por los muertos, ¿verdad? Porque es una cosa que, de hecho, aún los comentaristas no tienen muy claro el punto. Decían que a lo mejor unos sí se bautizaban por alguien muerto, y sí, pero realmente no es claro lo que quiso decir Pablo, ¿verdad? Por eso Pedro dice, no, hay cosas que es difícil de entender, ¿verdad? Pero sin embargo, yo pienso que está en ese sentido. O sea, si, ¿por qué nos vamos a bautizar por Jesús si no va a haber resurrección? ¿O por qué lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, quien ya murió? ¿Verdad? Pero al final de cuentas solo son teorías, ¿verdad? Pero al final de cuentas no es muy claro lo que Pablo quiso decir en esto. Ahora, después de decirle esto, Pablo les va a presentar 3 mandamientos en los versículos 33 al 34, donde les dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza lo digo. Ahora, aquí el primer mandamiento que Pablo les está dando es que no sean engañados. Por eso les dice, no erréis, y esto se refiere a que no permitan que se les lleve en una creencia incorrecta, como lo era el de que no había resurrección de los muertos. Ahora, el segundo mandamiento que Pablo les da es cuando les dice, velad debidamente, y esto se refiere al autocontrol de los deseos para no vivir en desenfreno. Y el tercer mandamiento es cuando les dice, no pequéis, lo cual se refiere a no desobedecer los mandamientos de Dios. Ahora, el motivo por el cual les da estos 3 mandamientos es porque algunos dicen que no conocen a Dios, como dice al final del versículo 34, los cuales fácilmente pueden ser influenciados por las corrientes del mundo para ser engañados de falsas doctrinas, para vivir en los deseos descontrolados de su carne y para vivir en pecado desobedeciendo los mandamientos de Dios, como pasaba como algunos hermanos dentro de la iglesia en Corintio. Por eso Pablo dice, para vergüenza lo digo, le está hablando a la iglesia. No conocen a Dios, les dice. Y qué tremendo sería, mis hermanos, que nosotros como iglesia, gracia de Dios, estuviéramos en una condición así. Es decir, siendo movidos fácilmente por cualquier doctrina en contra del evangelio o viviendo en desenfreno de nuestra carne y lo peor aún, siendo desobedientes voluntariamente a los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra. Dios nos guarde, mis hermanos, de ser una iglesia así o ser miembros como esos que dice Pablo, que no conocen a Dios. Porque Dios, mis hermanos, quiere una iglesia que no sea engañada fácilmente por las doctrinas que el mundo ofrece, que sea una iglesia que aprenda a controlar sus deseos mundanos y sobre todo que seamos una iglesia obediente a sus mandamientos. Eso es lo que quiere el Señor.
Y esto, mis hermanos, independientemente de las situaciones difíciles que experimentemos como iglesia, las cuales realmente muchas veces sí traen desánimo a nuestra vida como cristianos. Como por ejemplo, porque no hay crecimiento como pasa en las iglesias de la prosperidad. Allí crecen como cuando metes a las palomitas al micro, salen un montón, ¿verdad? Así están esas iglesias. Y muchas veces esto puede, ay, ¿por qué nosotros no crecemos así? Puede traer desánimo. O también pensar, ¿por qué los hermanos no actúan con el amor que yo deseo que actúen? O cuando queremos hacer algo y nadie nos apoya. No permitamos, mis hermanos, que ninguna de estas situaciones afecte nuestro compromiso con Cristo, porque todo lo debemos hacer por amor a Cristo y a su obra, como Pablo lo hacía en el primer siglo. Y esto lo hacía aunque lo azotaran o lo despreciaran, porque Pablo sabía a dónde iría después de la muerte en la resurrección. Y si nosotros, mis hermanos, también sabemos a dónde vamos a ir, no dejemos de hacer las cosas por amor a Cristo y a su obra. Amén, mis hermanos. Ahora, Pablo, después de darles estos 3 mandamientos, continúa diciendo en el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Aquí entramos a nuestro segundo punto de la enseñanza. Esto es, ¿cómo será el cuerpo en la resurrección? Ahora, Pablo da respuesta a estas 2 preguntas, solo que lo hace en el contexto de los que no conocen a Dios en la iglesia. Por eso inicia el versículo 36 diciendo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. Ahora aquí la palabra necio que Pablo está utilizando se refiere a una persona que es ignorante o con falta de entendimiento, y así es como estaban unos en la iglesia en Corintio. Y en este mismo sentido, Pablo le dice a los romanos, en Romanos 1, versículos 21 y 22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es claro que la necedad es un camino que siempre va a apartar al hombre del conocimiento de Dios. Porque la necedad nos hace que actuemos como sabios en nuestra propia opinión y por lo tanto terminamos totalmente apartados de los caminos del Señor. Y así es como estaban algunos hermanos en la iglesia en Corintio. Por eso Pablo empieza diciéndoles necios. Sin embargo, si contesta la pregunta, tomando de ejemplo una semilla, la cual es sembrada en la tierra donde muere para poder dar un cuerpo de una planta. Por eso dice en el versículo 37, y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces es claro que el origen de toda planta es el grano, el cual primeramente tiene que morir en la tierra para poder dar el origen a una planta. Y ahora, en este mismo sentido, Jesús dijo en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, perdón. Y ahora después hace la aplicación en el versículo 25, donde dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuve, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Jesús aquí lo aplica al servicio, porque servir a Dios va a demandar morir al yo. Y ese es el punto que Pablo quiere llegar en el texto base, porque así como la semilla tiene que morir para dar fruto, nosotros también en Cristo debemos morir para dar un fruto. Ahora, Pablo posteriormente lo relaciona con diferentes semillas, creadas por Dios. Por eso continúa diciendo en versículo 38,
pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Aquí está haciendo una referencia a Génesis capítulo 1, verso 11, donde nos dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba de semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y esto nos habla de las diferentes semillas creadas por Dios para que den diferentes cuerpos, como por ejemplo, es obvio que una palmera de dátiles va a ser un árbol muy diferente al de naranjas, ¿verdad? Porque tienen diferentes cuerpos y diferentes estructuras. Sin embargo, la idea aquí es que los corintios empiecen a captar que Dios creó diferentes cuerpos en su creación, empezando por las plantas. Y después se dirige al cuerpo que tiene carne, como dice el versículo 39, donde dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Entonces es claro que también dentro de los cuerpos que tienen carne, es decir, tejido muscular y grasa, también fueron creados de una forma diferente, porque un hombre nunca va a ser igual a un león, o un león a una jirafa, o una jirafa a un pez. Todos tenemos un cuerpo diferente y es lo mismo entre lo terrenal y lo celestial, que Pablo ahora va a mencionar en los versículos 41, 40 y 41, donde dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Ahora, si ustedes observan, en estos dos versículos hay una palabra que resalta y esa palabra es gloria. ¿Sí? Y la palabra gloria se refiere a algo que da brillo, a una grandeza o un esplendor. Y esas fueron establecidos por Dios en los cuerpos celestiales. Por eso también la escritura en Génesis, en el capítulo 1, versos 16 y 18, nos dice, e hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Entonces es claro que por medio del sol, la luna y las estrellas, este mundo siempre cuenta con un esplendor del cielo, donde el sol opera en el día y la luna y las estrellas operan en la noche. Y por lo tanto, son cuerpos celestiales muy, pero muy diferentes a los terrenales. Sin embargo, hablando de los cuerpos celestiales, los cuales tienen esta gloria o este esplendor, muchos en la tierra han captado su atención, estos astros, y eso los ha llevado a la adoración a ellos. Por eso el Señor estableció una restricción a este tipo de adoración en Deuteronomio 4:19, donde le dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. 4:19, porque Jehová tu Dios les ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Entonces es claro que Dios estableció el sol, la luna y las estrellas con propósito para nuestro bien, pero el hombre por su idolatría las ha utilizado para mal, porque toda adoración debe ser única y exclusivamente para nuestro Dios. Ahora, en relación a esto, veamos cómo lo expresa el salmista. Vean en su Biblia, en Salmo 148. Vayan al Salmo 148. Salmo 148, nada más leamos los primeros 5 versículos. Nos dice aquí la escritura, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas,
Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas las lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alabe el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. ¿Se observan? Esto nos enseña que todo debe ser, toda la adoración de todo lo creado debe de ser para nuestro Creador, incluyendo todos los seres del cielo, la luna, las estrellas y todo, porque toda la adoración es para Él. Y eso es importante tomarlo para que no seamos impulsados, ¿verdad? Es lo que está diciendo, porque toda la gloria es para nuestro Dios. Ahora, retomando el texto base, una vez que Pablo nos presenta estas diferencias entre los cuerpos creados, tanto en el cielo como en la tierra, ahora lo contrasta con la resurrección, pero lo hace bajo el contexto de una siembra. En los versículos 42 al 44, regresemos allí. 16, capítulo 15, perdón, versículos 42 al 44 nos dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucita en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ahora, si observan, Pablo aquí nos presenta 4 tipos de siembras con los diferentes resultados para que se capte la idea de cómo será el cuerpo en la resurrección. Veamos el primer ejemplo de la primera siembra cuando dice que se siembra en corrupción. Y esto quiere decir que va a haber una descomposición del cuerpo. Cuando habla de corrupción es una descomposición del cuerpo. Y esta fue establecida por Dios como un juicio desde que Adán pecó en Edén. Por eso le dice el Señor en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, ¿cómo es que sucede este juicio en nuestro cuerpo? Esto es cuando morimos, porque a partir de ese momento nuestro cuerpo entra en un proceso de descomposición al punto que toda nuestra carne, incluyendo músculos y grasa, se desvanecen y eso es volver al polvo, nos desintegramos. Sin embargo, Pablo dice que el resultado de esta siembra será un cuerpo en incorrupción, lo cual quiere decir que será un cuerpo que va a resucitar de una forma inmortal porque ya no tendrá descomposición como sigue pasando el día de hoy. Entonces, vamos a morir en descomposición, pero vamos a resucitar de una forma inmortal porque ya no vamos, nuestro cuerpo ya no se va a descomponer. Por eso también Pablo le dice a su discípulo Timoteo, en 2 Timoteo 1, versos 8 al 10, le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo cual quiere decir que por medio del Evangelio tendremos inmortalidad. Y este es el primer ejemplo que Pablo está hablando en esta siembra. Tendremos inmortalidad, ya nuestro cuerpo no se va a deshacer. Ahora, en el segundo ejemplo, dice, se siembra en deshonra, es decir, en deshonor o en un estado de vergüenza. Y así es, mis hermanos, como estamos el día de hoy, porque constantemente pecamos contra Dios y esto hace que experimentemos un estado de deshonor ante Dios, al punto que en ocasiones nos sentimos tan indignos que no queremos participar dentro de la obra de Cristo. Sin embargo, se nos olvida
que estamos en un proceso de santificación, donde ciertamente tendremos derrotas que nos hacen sentir vergüenza ante nuestro Dios que es santo. Pero aún así, un cristiano no debe de vivir centrado únicamente en la derrota o en la vergüenza, porque Cristo en la cruz clavó todos nuestros pecados para que ya no vivamos en condenación, sino en victoria. Y la victoria que debemos de vivir es en la victoria de Él. Y esa victoria es la que va a hacer que nuestros cuerpos en deshonra resuciten en gloria, es decir, en un estado de belleza radiante como el sol. Ahora, un ejemplo de esto lo vemos cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacob y Juan, en Mateo capítulo 17, verso 2, donde nos dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así también será nuestro cuerpo en la resurrección, porque resucitará en gloria. Este es el segundo ejemplo que nos da. Es sembrado en deshonra, pero resucitado en gloria. Ahora veamos el tercer ejemplo, cuando Pablo dice que se va a sembrar en debilidad. Y eso se refiere a enfermedad, la cual nos debilita totalmente las fuerzas. Es como cuando nos agarra una gripe, ¿cuántas veces no nos tira a la cama que no nos podemos ni levantar? ¿Verdad? Porque nos ponemos débiles. Y así es nuestro cuerpo en la actualidad. Sin embargo, Pablo dice que vamos a resucitar en poder, donde ya no habrá enfermedad que nos afecte. Por lo tanto, el cáncer, la diabetes, la gripe y los dolores del cuerpo van a dejar de existir cuando resucitemos. ¿Cuánto das gracias al Señor eso? Porque ya no habrá nada, ¿verdad? Por último, veamos el cuarto ejemplo, donde dice se siembra en animal. Y esto se refiere a la naturaleza humana, la cual es finita, porque solo vivimos por un tiempo, donde algunos llegan a los 90 años, otros a los 80, y según las estadísticas de nuestros días, los años de vida del hombre son entre los 80, 70 y 80 años. Pero independientemente de estas estadísticas, todos, absolutamente todos tendremos un fin bajo la naturaleza humana en la que vivimos. Sin embargo, en la resurrección, nuestro cuerpo resucitará de una forma espiritual, donde ya no estaremos sujetos a los límites físicos de esta tierra, como por ejemplo las paredes. Y un ejemplo de esto lo vemos cuando Jesús se aparece con sus discípulos después de la resurrección, donde él no necesitó abrir una puerta para estar entre ellos, como lo menciona Juan en capítulo 20, verso 19, donde dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Aquí nos dice que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos y de repente ahí estaba Jesús en medio de ellos. No necesitó abrir la puerta ni nada, ¿verdad? Así también será nuestro cuerpo en la resurrección, porque ya no estaremos sujetos a ninguna restricción física como hoy la tenemos. Ahora, una vez que Pablo nos presenta estos 4 ejemplos de la resurrección, en la parte final del versículo 44 de nuestro texto base nos dice que hay 2 clases de cuerpos. Estos son el cuerpo animal, que es finito porque tiene límites, y el cuerpo espiritual, el cual es sin límite, al menos sin límites físicos, como los que tenemos aquí en la tierra. Y esto es importante tenerlo presente porque Dios también estableció un orden en la resurrección de los cuerpos, como Pablo lo empieza a aplicar o a explicar a partir del versículo 45 en adelante hasta el 49, donde él dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál es? Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Así que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Esto quiere decir que todos primeramente tenemos que traer la imagen del terrenal que es Adán, al menos mientras que estemos en esta tierra, pero en la resurrección traeremos la imagen del celestial, es decir, la de Cristo con un cuerpo glorificado. Entonces, con este contexto, ya podemos contestar la pregunta expuesta en el versículo 35, que nos dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y la respuesta es, resucitaremos con un cuerpo como el de Jesús, es decir, incorruptible, porque ya no se va a desintegrar, en gloria, porque vamos a resplandecer como el sol, en poder, porque ya no estaremos sujetos a enfermedades, y de forma espiritual, porque ya no estaremos sujetos a las leyes físicas de la tierra. Esta es la respuesta que Pablo les da a los corintios en relación a esa pregunta, ¿cómo va a ser el cuerpo después de la resurrección? Sin embargo, también dice en el versículo 50, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Lo cual quiere decir que bajo la condición de carne y sangre no podemos heredar el reino de Dios, porque en el reino de Dios no hay corrupción. Por eso tenemos que salir en incorrupción. Ahora, para que esto suceda, de poder cambiar de la corrupción a la incorrupción, Dios, mis hermanos, tiene que hacer primeramente una obra en nuestro cuerpo. Y ese es el misterio revelado. Como Pablo lo dice en el versículo 51 del texto base, donde nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto quiere decir que no todos en la tierra van a experimentar la muerte cuando Jesús venga, porque algunos van a ser transformados. Y esto va a ser en un momento a otro, como se menciona en el versículo 52, que nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vamos a tener una transformación, los que estemos vivos. Sin embargo, Pablo dice que este evento va a ser muy rápido porque dice que va a ser como un pestañeo de los ojos. Ahora, ¿alguien me puede decir cuánto tiempo dura un pestañeo? La verdad es que es tan rápido que ni siquiera lo alcanzamos a cronometrar, es algo muy rápido, ¿verdad? Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 3, versos 10 y 11, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro aquí nos está haciendo una exhortación para que meditemos cómo estamos viviendo nuestro cristianismo en el día a día, donde se supone que estamos esperando la venida de nuestro Señor. Y Pablo en relación a esto dice, el Señor va a venir como ladrón en la noche, es decir, cuando menos lo esperes, ¿verdad? Por eso es que nosotros como cristianos debemos estar en todo momento preparados para la venida del Señor, porque esto puede ser en cualquier momento. Sin embargo, la mejor forma que debemos de hacer o debemos estar esperando a nuestro Señor Jesucristo es viviendo de una forma santa y piadosa. Por eso Pedro dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que viene el Señor. Así es como debemos estar esperando la venida del Señor. Y esto es, como dice el texto, porque un día la trompeta se tocará. Y cuando esto pase, dice que los muertos resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados. Para que de esa forma lo corruptible de nuestro cuerpo pueda convertirse en algo incorruptible y lo mortal de nuestro cuerpo se vista de inmortalidad.
como nos dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, cuando esto suceda, se va a cumplir lo dicho por Dios a través del profeta Isaías, que dijo en Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Y esto es lo que hará Jesús a su venida, porque va a quitar de nuestra vida el aguijón que es la muerte, como se menciona en los versículos 54 al 57, donde dicen, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si observan, aquí dice que el aguijón de la muerte es el pecado, pero Dios por medio de Cristo nos va a quitar ese aguijón para que dejemos de andar en muerte y en pecado. Para que ahora vivamos en la victoria de Cristo. Ahora, para cerrar el tema de la resurrección, Pablo nos da un mandamiento en el versículo 58 donde nos dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El mandamiento aquí es estar firmes, lo cual se refiere a no tener cambios en nuestro comportamiento, como por ejemplo, un día hacemos el compromiso de servir en la obra de Cristo, pero después de un tiempo dejamos de hacerlo. Eso es dejar de estar firmes. Y eso es lo que el Señor nos dice. No estén así, teniendo cambios en su comportamiento. Ustedes tienen que estar firmes. Sin embargo, este mandamiento también incluye ser constantes y creciendo en la obra del Señor. Y cuando habla de ser constantes, se refiere a ser inamovibles para que no se muevan, pero nuestras convicciones. Y de igual forma nuestro servicio a Dios. Por eso también dice que debe estar creciendo en la obra del Señor siempre. La única forma que hay de crecer es sirviendo. El servicio nos ayuda, desarrolla nuestras capacidades. Por eso siempre dice que debe estar sirviendo al Señor siempre. Pero sobre todo, esto es porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano, es decir, no es inútil y no es sin beneficio. Porque claro que sí tenemos beneficios en Cristo, como lo es que a su venida nos va a resucitar con un cuerpo incorruptible, en gloria, en poder y en espíritu. Así que mis hermanos, no desfallezcamos, mejor continuemos juntos sirviendo al Señor, sabiendo que nada es en vano en su obra. Amén, mis hermanos. Bueno, pues demos gracias al Señor porque hoy nos ha enseñado lo que nos espera, cómo va a ser nuestro cuerpo. Ahora, si alguien les pregunta, aquí está el texto donde nos dice cómo nos va a resucitar el Señor. ¿Sí? Una obra que el Señor va a hacer a la venida de Cristo. Oh, mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, que nos permite ver hacia el futuro de lo que tú vas a hacer en nuestro cuerpo, porque hoy, en estos días, seguimos luchando con esta carne, con este aguijón de la muerte y del pecado que aún nos continúa controlando, Señor, pero te damos gracias porque sabemos que tú ya venciste en la cruz por todos nuestros pecados. Te damos gracias porque permites que estemos en una iglesia para seguir formando, creciendo y sirviendo a tu obra, Señor. Pero sobre todo, Señor, porque tenemos esperanza. Pablo sabía que tenía esperanza y eso lo motivó para seguir adelante independientemente de las situaciones difíciles que él experimentó, como las situaciones difíciles que nosotros también vamos a experimentar en nuestro cristianismo. Pero sabemos que tenemos esperanza, por eso es que seguimos adelante.
Y esa es la motivación que siempre debemos tener como iglesia y como hijos de Dios, sabiendo que nada de lo que estemos haciendo será sin provecho, porque todo es útil para tu obra, Señor. Así que, mi Dios, yo te pido que nos sigas utilizando en tu obra, que podamos seguir sirviéndote y también para nuestros hermanos, Señor, que estemos siempre edificándonos los unos a los otros, creciendo en el Señor, porque esto es algo que a ti te agrada, mi Dios. Así que yo te doy gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en este capítulo 15, para que nos quede bien en claro que la muerte no es el fin, porque viene resurrección, donde nuestro Señor Jesucristo fue esa primer premisa, esa gran cosecha, donde todos saldremos a una vida nueva, a un cuerpo glorificado como el de Jesús. Así que te damos gracias, Señor, por estas promesas que tenemos y que sabemos que tú las vas a cumplir a tu regreso. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.